Bueno, como sabéis, cuando tuvimos el último domingo acerca del Apocalipsis, estuvimos viendo el capítulo 7. Y hoy quiero añadir algunas cosas antes de pasar al capítulo 8 del capítulo 7, porque no sé si ya lo dije, pero si no lo hice, lo hago ahora. Estamos seguramente ante uno de los capítulos más hermosos del Apocalipsis. Todo empieza con el final del capítulo 6. Ha tenido lugar la apertura del sexto sello y hay una pregunta que en el versículo 17 del capítulo 6 da pie a este capítulo 7. Y es tremendo, de verdad. Yo, sinceramente, conforme estoy viendo esto más detenidamente, es asombroso cómo Dios actúa, cómo Dios tiene paciencia, cómo Dios tiene misericordia, cómo Dios no da al hombre conforme a sus merecimientos, sino que espera y sigue esperando con un objetivo final: salvar al hombre. Dice Pablo en Timoteo que Dios quiere que todos los hombres y mujeres, hombre como ser humano, procedan al arrepentimiento. Esta declaración de Dios es realmente maravillosa. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento para que sean salvos. Y una muestra maravillosa de esto, de cuál es su pretensión, de cómo es su paciencia, de cuánto es de grande su misericordia, es este capítulo 7 del Apocalipsis, que, como sabéis, ha empezado a raíz de una pregunta que está en el versículo 17, del capítulo 6 del Apocalipsis, que dice: porque el gran día de la ira del Cordero ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hay una pregunta aquí: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hemos estado viendo todos los juicios anteriores, lo que son los 5 sellos anteriores, ya con el sexto, digamos, como colofón a esos 5, de cómo va a empezar a ser el juicio de Dios para con la tierra. Pero antes de continuar, antes de seguir en ese juicio de parte de Dios, Dios hace una parada porque quiere seguir salvando hombres. En el medio de la ira, justo en el medio de la ira, Él se detiene los vientos de los 4 ángulos de la tierra y dice: parad. Marca 144.000 judíos que llevarán a cabo una misión divina, y es proclamar el evangelio del reino durante la gran tribulación, para que más personas se salven. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Está teniendo lugar el juicio de Dios y hay una pregunta aquí: ¿quién podrá sostenerse en pie? Pues mirad, el capítulo 7 nos dice que nada menos que 144.000 personas judías se mantendrán en pie cuando el juicio acabe. Pero no solamente eso, sino que el versículo 9 del capítulo 7 dice que he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, también estarán de pie. El sexto sello, digamos que cierra los 3 años y medio primeros de la gran tribulación. Sabéis, cuando estuvimos viendo esto al principio, que la gran tribulación se compone de 7 años, 3 años y medio, 2 periodos de 3 años y medio primeros y unos 3 años y medio segundos. Siempre los 3 años y medio primeros son más livianos, más suaves, y luego empieza lo que es la llamada gran tribulación. Eso comienza con la apertura del séptimo sello, que ya veremos la semana que viene, Dios mediante, porque el séptimo sello contiene los juicios de las 7 trompetas. Y ahí verdaderamente es donde empieza la gran tribulación, aquel tiempo que Jesús mismo llamó
que nunca había habido en la tierra antes que ahora. Pero antes que eso comience, qué magnífico es ver a Dios salvando siempre, dando oportunidad hasta el último momento. Fijaos, Lucas 21:36, ya lo dije antes y lo vamos a volver a repetir. Lucas 21:36 son palabras de Jesús. Él está hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre y dice allí: velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Ya Jesús había avisado que iba a haber un momento en que algunas personas que estuvieran viviendo durante este periodo de la gran tribulación podrían estar de pie delante del trono. El versículo 9 de Apocalipsis 7 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Ese estaban, en nuestro castellano, en el griego es permanecer de pie. Dios había conseguido una vez más, por pura gracia y misericordia, que dentro del periodo de la gran tribulación hubo gentes, o habrá gentes, que podrán ser salvadas por Jesucristo y estarán de pie delante de su trono. Y estarán de pie no por sus méritos. Nada ha cambiado. Estarán de pie por pura gracia, como tú y yo podemos estar. Y a mí me parece extraordinario que el apóstol Juan lo describa de esta manera. Mirad, dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Cómo estaban? Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. De ropas blancas y con palmas en las manos. Las palmas eran una señal de victoria, de haber ganado. Y las ropas blancas son las ropas blancas que Jesucristo mismo nos va a regalar cuando estemos en su presencia. Una vestidura blanca que significa la santidad. Pero no porque tú y yo hayamos hecho méritos para ganarnos esas vestiduras, porque en todas las Escrituras aparece que somos quitados de esas ropas sucias para vestirnos de una vestidura blanca, que es la justicia de Cristo. Por lo tanto, la salvación nunca ha dependido, nunca depende y nunca dependerá de lo que tú y yo podamos hacer, sino de lo que Cristo hizo en la cruz. Y de esa actitud en relación a Cristo va todo el Apocalipsis. Todo gira en la actitud que toman las personas en relación a Jesucristo. Es por eso que estas personas ya habían sido desnudadas, entre comillas esto es desnudadas, de sus trapos de inmundicia, porque os recuerdo que el Antiguo Testamento dice a tus mejores obras y a las mías que son trapos de inmundicia delante de Dios. Porque Dios es tan santo que por mucho que nosotros nos esforcemos en hacer buenas obras, nunca alcanzaremos poder estar al nivel de la santidad de Dios. Jamás. Ahora hubo uno que sí consiguió estar a la altura de la justicia y de la santidad que Dios Padre demandaba. ¿Sabéis quién? Jesucristo. Por eso Jesucristo nos desnuda de nuestros trapos de inmundicia y nos viste con nuevas vestiduras blancas que reflejan su justicia y no la nuestra. Y es extraordinario ver en Apocalipsis 7 que todo sigue igual, que nada ha cambiado, que efectivamente las personas siguen siendo salvas por pura gracia de Dios actuando. Y les ha cambiado su traje, su vestido lleno de inmundicia, para darle unas vestiduras blancas. Mirad, todos los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador y todos los que están creyendo en este momento y todos los que creerán mañana y los que creerán pasado mañana y el año que viene y cuando quiera que sea, hasta que Dios tenga abierto el cupo de las personas que van a estar en su presencia, todos vamos a recibir esas vestiduras blancas. Porque tendremos que ir a las bodas del Cordero. Ya lo dije una vez y lo vuelvo a repetir hoy.
Hoy, si te invitan a una boda, la boda lo único que hace es costarte dinero. Podrás estar feliz o menos feliz, porque te han invitado a la boda. Pero la boda, de momento, desde que te invitan, ya te cuesta dinero. Porque tú te tienes que comprar un traje y tienes que ir de la mejor forma posible para honrar a la persona que te ha invitado a la boda. Nosotros a la boda del Cordero no tenemos dinero para comprar las vestiduras blancas con las que presentarnos delante de Dios. No tienes dinero, ni tú ni yo tenemos dinero para pagar la vestidura blanca que es necesaria para entrar en aquellas bodas. ¿Recordáis que Jesús lo dijo, verdad? Cuando descubrió allí a uno que no tenía las vestiduras y dijo, ¿cómo es esto? ¿Cómo puedes estar tú aquí en medio de esto con estas vestiduras? Porque es imposible, es realmente, totalmente imposible poder estar en la presencia de Dios si no estamos revestidos de la justicia de Cristo. Pues hay aquí también un dato curioso y dice que estas personas, los 144.000 que van a encargarse, comisionados por el Señor, de llevar el evangelio del reino, dice que han sido sellados para llevar a cabo. O sea, Dios paraliza de momento todo lo que está llevando a cabo de su juicio, paraliza hasta el viento de los 4 ángulos de la tierra, porque va a ser una obra. Va a coger a 144.000 judíos, 12.000 de cada una de las 12 tribus, y los va a sellar. ¿Qué significa esto de sellar? Sellar, bíblicamente hablando, tiene varios aspectos. Uno de ellos es el sentido de propiedad, ser propiedad de Dios. Otro sentido que tiene el ser sellado significa el ser garantía de pertenencia, de pertenecer a alguien o a algo. Y el hecho de sellar también significa el ser inviolable, inviolable. El sello de César, por ejemplo, era inviolable. Nadie podía romper el sello de César. Pues exactamente igual estas personas han sido selladas en sus frentes para que lleven a cabo una labor. Tú y yo, los que hemos creído en Jesucristo, también hemos sido sellados. ¿Lo sabías? Hemos sido sellados, porque Dios actúa así. Cuando Él quiere que llevemos a cabo una misión, cuando Él dice que le pertenecemos, que somos suyos y lo tenemos garantizado, ¿sabéis lo que hace? Que nos pone un sello. Y ese sello que Dios nos pone por medio de su Espíritu Santo, que son las arras, las garantías de que le pertenecemos y de que estamos redimidos, nos diferencian de los demás. Es justo ese sello el que nos hace diferentes. Así que no es la primera vez que Dios, aquí en el Apocalipsis, actúa sellando. Ya lo ha hecho con nosotros los cristianos desde la venida de Pentecostés, el Espíritu Santo. Nos ha sellado con el Espíritu como señal de que somos de su propiedad, de que nuestro futuro está garantizado y que somos inviolables. ¿No lo dijo Jesús? Mi Padre me ha dado las ovejas en mi mano. ¿Y sabéis qué dijo después? Nadie las arrebatará de mi mano. Somos intocables, inviolables. Y algunos dirán, bueno, pues yo sufro aquí bastante. Sí, claro que sí, que sufrimos aquí. Pero ¿sabes qué? Que sufriremos aquí y reinaremos allí. Eso es lo que ocurre. Jesús no nos ha dicho que no suframos aquí. Muchos de aquí podrían levantar ahora la mano y decir cuánto he sufrido en esta vida. Pero también te digo una cosa, cuando llegues allí reinarás con Él. Y Él mismo enjugará, secará la lágrima de tus ojos para que jamás haya más lágrimas en nuestros ojos. La vida aquí en la tierra tiene dificultades. Pero ¿sabéis qué? Jesús dice que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo. Vamos peregrinando hacia nuestro destino que está en Cristo, escondido en Dios. Y dice aquí que aquellos 144.000 fueron sellados. E igual que nosotros, ellos llevaron a cabo su labor y no fueron tocados ni por el anticristo, ni por la bestia, ni por nadie. No cayeron bajo el juicio de Dios que estaba cayendo sobre toda la tierra, sino que estos 144.000, como están protegidos por Dios, llevan a cabo su misión. Y aquí también hay una enseñanza. Y es que cuando nosotros estamos sellados por Dios, cuando hemos sido sellados por Dios por medio del Espíritu Santo, hay también misión que cumplir nosotros aquí. Y esa misión, llevándola en el poder del Espíritu Santo, nadie ni nada la podrá parar.
porque somos más que vencedores. ¿Entendéis esto? Por eso a esos 144.000 que habían sido sellados por Dios, nada ni nadie podía tocarles. Ellos iban a llevar su trabajo hasta el final. Ahora, eso sí, cuando terminaron su misión, fueron tocados por el enemigo. En Apocalipsis 13 lo leeremos cuando llegue la hora. Pero cuando habían acabado su misión, hasta entonces eran intocables. Digo que lo de los sellos tampoco es nuevo, ¿verdad? Nadie recuerda Éxodo 12. ¿Alguien recuerda qué pasó en Éxodo 12? Cuando estaban viniendo las plagas sobre Egipto, hubo un mandato de que los judíos cogieran e hicieran ¿qué? Con sangre mancharan, la sangre del cordero de la Pascua, mancharan los dinteles, los marcos de las puertas, de forma que cuando pasara el ángel exterminador, si veía sangre, pasaba de largo de aquella casa. Por lo tanto, también Dios había actuado para sellar y proteger a esas personas. Pero es que en Ezequiel, en el capítulo 9, veremos cómo algunos dentro de toda la idolatría que estaba viniendo sobre el pueblo de Israel, mientras Ezequiel era profeta, en la tierra de Judá se había pervertido todo, estaban adorando a la naturaleza en vez de a Dios, pero había allí un grupo de personas que se habían mantenido firmes en su fe en Dios. Y en su rendir culto a Dios. ¿Y sabéis qué hizo? Que Dios también los selló, porque mandó castigo sobre aquella tierra y a aquellos que estaban sellados no les pasó absolutamente nada. Por lo tanto, quiero decirte una cosa. Si has sido sellado por el Espíritu Santo porque has creído en Cristo Jesús como tu Salvador y como tu Señor, ten por cuenta y por seguro que tu destino está garantizado. Nada ni nadie lo va a alterar. ¿Estáis escuchando esto bien? Para cuando viene el temor o nos viene el temor, quien ha sido sellado por Dios jamás será arrebatado de su mano nunca más. Por mucho que podemos estar padeciendo aquí. No olvidéis esto, cuando Dios sella a una persona, la sella para siempre. Ese es suyo. Y nadie la arrebatará de su mano. Fijaos cómo actúa Dios con estos 144.000. Que llegamos al versículo 9, como hemos leído antes, y nos damos cuenta de cuánta es la misericordia de Dios y cómo Dios usó a estos 144.000 para llevar a cabo un trabajo. Dice que el trabajo que estos 144.000 llevaron acerca de la predicación del Evangelio del Reino dio lugar a una gran multitud, la cual nadie podía contar. Juan estaba asombrado porque estaba viendo allí, es una escena distinta. Antes hemos visto a los 144.000 que van a llevar una misión en la tierra. Ahora estamos viendo una escena completamente distinta que ocurre en los cielos. Es esta gran multitud que nadie podía contar, que estaba formada por naciones, tribus, pueblos y lenguas distintas. Así que el trabajo de aquellos 144.000 había sido prosperado por Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando Dios nos marca y nos dice, lleva a cabo tal trabajo, ese trabajo va a ser un éxito. Va a ser un éxito porque está garantizado por Dios, no por nosotros. ¿Entendéis? Estos 144.000 dentro de un tiempo terrible predicaron el Evangelio del Reino y el fruto de aquel trabajo fue que una gran multitud, la cual nadie podía contar, creyó en Jesús por la palabra de ellos. Y sabemos que es el fruto de su trabajo porque Juan no conoce a los que están allí. No es la iglesia, porque si fuera la iglesia, Juan hubiera conocido a los que estaban allí, algunos de ellos por lo menos. Pero hay una ignorancia de Juan acerca de quiénes son. ¿Y por qué también sabemos que no es la iglesia? Porque el versículo 11 nos dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, que son los 24 ancianos, y ya dijimos en su momento que a nuestra manera de entender, los 24 ancianos representan a la iglesia. Pero es que si seguimos leyendo, vemos que cuando Juan es preguntado por aquel hombre, por aquel anciano, le dice a la pregunta de quiénes son y de dónde han venido, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que este hombre, el anciano, le está revelando a Juan es que son aquellos que han creído en Jesús durante el tiempo de la gran tribulación y ahora ya están disfrutando en la presencia de Dios. Por eso ya no habrá ni sed, ni hambre, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno, y el Señor los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios secará toda lágrima de los ojos de ellos, porque ya habían sufrido por el nombre de Jesús en el tiempo de la gran tribulación. Hay quienes dicen de que estos no pueden ser otros que más judíos. El resultado de más judíos. Es una visión que quiero compartirla con vosotros porque hay quienes piensan que ya no habrá gentiles que se conviertan durante la gran tribulación, sino que el trabajo de los 144.000 judíos dará lugar a que el pueblo remanente del que Pablo habla en Romanos, ese remanente escogido, llegue al conocimiento de Jesús como Mesías. ¿Por qué se basan en esto o creen esto? Pues porque, como hemos visto, ellos están relacionados luego con el tema del templo. Dice el versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo entre ellos. Está empleando Juan términos judíos relacionados con la mentalidad judía, y por eso algunos piensan de que ya se ha cumplido la plenitud de los gentiles y que durante la gran tribulación no habrá ningún gentil más que conozca a Jesucristo, sino solamente judíos, para que Dios retome el pacto que hizo con Abraham, con David, etcétera, para que el pueblo de Israel sea salvo. Pero bueno, es una manera de verlo. Nosotros podemos admitir esa o podemos admitir que el trabajo de ellos da fruto a que las personas conozcan a Jesucristo. Ahora bien, he dicho antes que qué bueno que Juan haga referencia a lo de las vestiduras blancas. Aquí quiero llevaros a un pasaje de Isaías, capítulo 64, que me parece muy interesante. Isaías capítulo 64, versículo 6, yo lo he citado antes, pero me va a venir muy bien para lo que quiero compartir ahora con vosotros. Isaías capítulo 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías reconoce de que cualquier obra de justicia que pueda partir de nosotros mismos, para Dios son trapos de injusticia, nunca dan la medida adecuada, nunca. Y ahora, teniendo esto en mente y recordando esto, quiero leeros un suceso que pasó en el libro de Zacarías, que yo creo que en alguna ocasión ya lo he compartido con vosotros, pero me viene como anillo al dedo para compartir, digo lo que quiero compartir con vosotros, con esto de las vestiduras blancas. En el capítulo 3 del libro de Zacarías, el versículo 1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel del Señor estaba en pie. Y el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Hasta ahí, por no extendernos más. Como habéis visto, es una escena fantástica, porque aparece por un lado Satanás, por otro lado aparece el ángel del Señor que es Jesucristo, y por otro lado Josué. ¿A quién pensáis vosotros que representa Josué? Al ser humano en general, al ser humano en general, que va vestido de unas ropas. ¿Cómo pensáis que iba vestido el sumo sacerdote? De gala. Y sin embargo, Jesús, el ángel del Señor en este caso, no le es bastante con esas ropas y dice que se le quiten esas ropas y se le den unas vestiduras dignas.
¿Qué es lo que nos quiere enseñar ese pasaje? Mira, yo no sé si todos los que estamos aquí hemos creído en Cristo Jesús o no, pero si hay alguien que aún no ha creído en Cristo Jesús o bien no le ha confesado, le digo una cosa. Va a llegar un momento en que estaremos delante de Jesús para ser juzgados. Y es posible que tú puedas presentarte delante de Jesús con las mejores de tus galas, con las mejores. Le ofrezca, mira, yo me fui a África a darle de comer a los negritos, yo me fui un día que le hizo falta a mi vecino y le eché una mano cargando el armario, yo procuraba a la ancianita que no podía cruzar la carretera sola ayudarla, yo procuraba a mi vecino cuando no tenía que pagar la luz, darle para que pagara la luz, yo procuraba que todas las buenas obras que a ti te parezcan oportunas, todas, absolutamente todas. Esas buenas obras, a pesar de que para nosotros humanamente hablando son fantásticas, no llegan al nivel de santidad de Dios. Por lo tanto, tenemos un problema. Si hubieran bastado, escuchad bien, si hubieran bastado esas obras para presentarnos delante de Dios con nuestras mejores galas, entonces ¿para qué vino Cristo a morir? ¿No? Si cualquiera de nosotros estuviera capacitado para presentarse delante de Dios con unas obras magníficas, con una lista de obras maravillosas, y esas pudieran salvarnos, entonces ¿para qué vino Cristo? Pues precisamente Cristo vino porque era insuficiente. Porque es insuficiente. Porque las mejores galas que nosotros podamos tener siguen siendo vestiduras viles delante de Dios. Porque la santidad de Dios está a años luz de la nuestra. Por lo tanto, era necesario que Cristo, alguien justo, santo e inocente, pusiera su cuerpo en rescate por nuestra vida. Ese es el Evangelio. Justo ese es el Evangelio. Así que me parece fantástico que aquí en este capítulo maravilloso, que me gustaría que no olvidarais jamás, sino que lo compartierais en vuestro corazón, lo guardarais tremendamente como algo maravilloso de cómo actúa Dios, cómo Dios en su infinita misericordia sigue salvando a personas inmerecidamente, como a ti y a mí. Inmerecidamente. Si tú creíste que tú estabas buscando a Dios y por eso has sido salvado, siento decirte que la palabra de Dios dice que no hay quien busque a Dios, ni uno solo. Podemos tener temor de Dios, podemos tener iniciativa por saber de Dios, pero realmente nadie busca a Dios para ser salvado. Es Dios quien tomará el primer paso. Es de Dios quien proviene la salvación. Siempre, absolutamente siempre. Así que cerramos ya este capítulo 7, del cual podríamos añadir muchas cosas más, pero bueno, basta ahí. Y el domingo que viene empezaremos a abrir el séptimo sello. El séptimo sello compone lo que son el juicio de las 7 trompetas. O sea que el séptimo sello no viene solo. El séptimo sello da origen al juicio de las 7 trompetas. Y cuando veamos las 7 trompetas, la séptima trompeta da origen al juicio de las 7 copas. Pues con esta apertura del versículo 1 del capítulo 8, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, terminan los 3 años y medio de la gran tribulación, los más livianos, para empezar los 3 años y medio segundos de la gran tribulación, de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel y del periodo más terrible que pueda haber en la tierra en toda su historia. Fijaos cómo empieza. Nada más como empieza es terrorífico. Dice que cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Silencio. Hemos leído antes en el capítulo 7 que en el cielo se estaba cantando, se estaba dando adoración, estaban teniendo lugar los juicios. De momento, todo se para durante media hora. Silencio. No se escucha nada. ¿Vosotros imagináis lo que tiene que significar eso? Tiene que ser realmente terrible. Y es ese silencio que Dios tiene o se toma justo antes de empezar a derramar toda la ira que merece el pecado del hombre. Y eso empezará con los 7 ángeles tocando cada uno su trompeta. Tenemos que recordar, y no me gustaría pasar por alto, que lo que estamos viendo es que
hay un libro que tiene 7 sellos que no se encontraba nadie que era capaz de abrirlo. ¿Lo recordáis, verdad? Y dice que el apóstol Juan empezó a llorar porque no se encontraba nadie digno de abrir los sellos para poder desvelar qué estaba escrito en aquel libro. Lo que estaba escrito en aquel libro es justo lo que estamos viendo. Y dice que por fin surgió alguien que es digno, que es el León de Judá. Él ha abierto el libro y ha ido rompiendo sello tras sello, hasta llegar al 7º sello. Y a partir de ahí comienza lo que a partir del domingo que viene vamos a ver. Pero mirad cómo es el silencio de Dios. Os quiero hablar muy brevemente acerca del silencio de Dios. Habacuc, libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 20. Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Sofonías, capítulo 1, versículos 7 y 8. Calla en la presencia del Señor, porque el día del Señor está cercano, porque el Señor ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio del Señor castigará a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Calla en la presencia del Señor, porque el día del Señor está cercano. Ya estaba profetizado ese silencio, donde todo el mundo tendrá que escuchar el silencio de Dios en relación a su creación. Y por último, Zacarías capítulo 2 y versículo 13. Calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Mirad, los que estamos aquí y aún no han dado el paso de fe, no pierdan posibilidades, no pierdan la oportunidad. No pierdan el momento de confesar a Cristo como Salvador y Señor de su vida, porque llegará el día en que habrá que guardar silencio. Quiero que escuchéis bien esto. Ahora es el día aceptable de salvación, porque llegará el día en que ya será imposible. Habrá que guardar silencio delante de Dios, y de Dios solamente escucharemos silencio durante un tiempo. Así que me gustaría que estos pensamientos no hagan otra cosa que hacernos reflexionar en nuestra vida, en aquellos que ya hemos creído en Jesús, de que verdaderamente hemos sido sellados y le pertenecemos a Dios y vamos a llevar a cabo nuestra misión, sí o sí, porque la misión depende del Señor, no depende de nosotros. Si nosotros queremos, el Señor va a llevar a cabo su misión con nosotros y nada ni nadie nos podrá tocar. En segundo lugar, para aquellos que aún no han dado ese paso de fe, brindarles la oportunidad que el Señor transmite vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, sin cansarse y sin desesperarse. Mira que lanzo cuerdas de amor para atraerte a mí mismo. Así que hoy es el día aceptable de salvación. Hoy es el día en que podemos confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén.